Hola spinners, es hora de aprender algo nuevo, No se olviden que para no esperar un año hasta que salgan mis tutoriales, puedes aprender trucos nuevos con los profesionales de nuestro club de pen spinning en Discord. Todos los enlaces están en la descripción, únete y aprende. Hoy vamos a aprender un truco intermedio fácil que se llama back around o simplemente back. Es bastante fácil hacerlo en el 1 y 2, pero es más difícil hacerlo en el 3 y 4. Por esta razón, para estos dos dedos yo haría un tutorial aparte. No hay ningún requisito para aprender este truco porque es un truco completamente diferente a los otros trucos. Tal vez se parece un poco al around. En este video te enseño cómo hacer background en el índice y en el medio, las formas más fáciles de aprenderlo, el truco que puede ir antes y cómo continuarlo, cuáles son las similitudes y diferencias con el around reverse. Y vamos a ver en breve ciertas variaciones, pero esto les voy a enseñar en otros videos. Te advierto que el truco puede parecer difícil, pero en realidad es bastante fácil. Tal vez se te va a caer un par de veces la pluma, pero después lo vas a aprender. Pero si tienes un pen mod, la vida va a ser mucho más fácil, así que agárralo, el pen, siéntate en la cama, prende alguna música y repite conmigo hasta que te salga. Mi nombre es Arthur y bienvenido al canal Just Spinning, donde les enseño todo lo relacionado a pen spinning, mods y más. Así que si eres nuevo, suscríbete y no te olvides de la campanita para no perder ningún video. Vamos directamente al tutorial del back around. Ok, estamos de vuelta con el tutorial. Antes que nada vas a necesitar un pen mod, porque con una pluma normal va a ser difícil o casi imposible de aprenderlo si eres novato. Así que puedes armar tu propio, voy a dejar mi tutorial por aquí, o comprar en la tienda de mis amigos de Spin Worlds. Y muchas gracias a ellos por enviarme estos hermosos mods, que me llegaron sorprendentemente rápido. Este es el Menova VGG, es parecido a mi favorito Ivan Mod. Tiene el cuerpo de Crayola Super Tips, conectados con un Big Round Stick, con unos anillos negros y O-rings a los lados, anillos de Annie Ball, aros metálicos, tips de Zebra Airfit y grips de Pilot Dr. Grip. Puedes conseguir este y otros mods en la página web de Spin Worlds. Ellos hacen envíos a todo el mundo. El link está en la descripción. Volviendo al truco, el index background se ve así. Tal vez ni siquiera necesitarían la explicación, porque con el índice es lo más fácil. Primero que tienes que hacer es poner la palma en la posición para abajo, aunque si el back es el primer truco del combo, es más fácil empezar con la palma de lado, para poder darle más impulso con la muñeca y la pluma gire paralelo al suelo. El truco termina en palma de lado o para abajo, depende del truco que quieras que siga después. Si la dejamos de lado, podemos continuar con charge normal. Y si terminamos abajo, seguimos con el movimiento del charge reverse. Agarras el pen entre las puntas de los dedos índice y del medio, un poquito doblados y relajados, con la mayoría de peso afuera de la palma, para que tenga espacio al darse la vuelta, porque si no se va a caer. Esto se va a ver algo así. No hacemos nada de fuerza, solamente tienen que reposar. No es necesario, pero si yo empiezo el combo con el back, a mí me gusta colocar el pen sobre el pulgar, de esta forma, para que esté paralelo al dedo índice. Además, así es más fácil empezar. Esta es la posición inicial. Ahora un poco de teoría. El background es un around reverse, pero fingerless, y en palma para abajo. Fingerless de inglés es sin dedos, lo que significa que no estamos empujando con ningún dedo, sino en este caso con el movimiento de la muñeca o un empuje medio raro. Pero no es un empuje con otro dedo. Sí, pero no. Si ya viste mi tutorial de around, sabes que esto significa que el pen va alrededor de un dedo. Y si queremos hacer un index around, lo hacemos en palma de lado y empujamos con el dedo del medio, doblándolo hacia adentro. Y la pluma va a tener un movimiento vertical. En el around reverse es igual, se empuja con el dedo del medio pero para afuera. Ya va a salir el tutorial de esto. Y como va en el mismo sentido que back, y en el back no empujamos con ningún dedo, entonces es fingerless index around reverse, en palma para abajo del 1-2 al 1-2. Y también es lo mismo que bust reverse, porque bust es fingerless around, en palma para abajo. Esta es la principal diferencia, también por el ángulo, porque around es vertical y back es horizontal. Entonces, cuando tenemos el pen en la posición inicial, tenemos que abrir los dedos de esta forma
y esto nos dará el impulso principal. Y de ahí como que pinchamos un poco el pen con el índice. No sé cómo explicarlo. Se pincha el índice con el medio al pen y eso hace que la pluma tenga más movimiento circular y vaya hacia el pulgar para que recorra el índice. Otra forma es no mover los dedos para nada y girar solamente la muñeca, haciendo que la palma gire un poco hacia adentro, como lanzando el extremo para que recorra el dedo. De esta forma es como hacer lo mismo, pero en vez de girar el dedo, giramos toda la muñeca. Creo que es más fácil. El objetivo es que la pluma tenga un movimiento circular. Ahora, ¿cómo atraparlo? Mientras está dándose la vuelta, tenemos que bajar el dedo del medio, pero muy poquito, solo la puntita, porque si bajamos todo el dedo se nos va a meter muy al fondo, en las últimas falanges. Y eso nunca es bueno, porque no tienes la misma satisfacción, así no puedes seguir, así que solo la puntita. Y se te mete en el hueco, y listo. Ahí tienes tu primer back around. Puedes practicar también que caiga en el pulgar y al mismo tiempo en el slot 1-2. Así. Una vez que entiendas el movimiento de index back, no tendrás problema en hacer mid back, porque es lo mismo. Se ve así. Sujetamos en el slot 2-3, con la mayoría de peso afuera. Incluso también podrías ayudar sujetando con el pulgar al igual que con el índice. Movemos la muñeca, soltamos el pulgar y bajamos el dedo índice para que se meta en el 1-2 y lo atrapamos con el índice. O puedes dejar el índice abajo y atraparlo de una vez en el 2-3. Pero aquí tienes que bajar el dedo anular un poquito, igualito como hicimos en el index back. Otra forma es sujetar la pluma en el 1-2 con la mayoría de peso adentro de la palma. De ahí tenemos que lograr que la pluma esté en esta posición. Y lo podemos lograr haciendo charge reverse en palma para abajo o también haciendo como un columpio. Con charge no hace falta mover mucho la muñeca porque ya vamos a tener suficiente impulso y movimiento. Solamente bajamos el dedo anular y cuando pasa por el 2-3 se siente como la pluma escala por el anular y por el movimiento va hacia el índice, donde lo tenemos que bajar y atrapar en el 1-2, o bajamos del índice y lo atrapamos en el 2-3. Y si hacemos tipo columpio, yo sujeto el pen para que no se caiga con los últimos dos dedos, pegando el pen a la palma. Y de ahí simplemente lo suelto. Aquí sí hay que mover la muñeca porque no tenemos suficiente movimiento circular. Cuando la pluma está arriba, movemos la muñeca bruscamente hacia el dedo índice. Si eres diestro es a la izquierda, si eres zurdo es a la derecha. Con eso hacemos que el medio empuje a la pluma en esta dirección y como tenemos la mayoría de peso adentro, hacemos que el pen dé la vuelta y lo atrapamos. También podemos ayudar un poco con el índice, cruzándolo por debajo del medio. El ring back y pinky back los dejaré para otra ocasión y les voy a enseñar un poquito de otras cosas interesantes. Hay dos variaciones de back around, el coreano y el normal. En el coreano la pluma pasa por la última falange, así, y en el normal por la primera, aquí atrás del dedito. Además este truco es muy útil para cambiar de dirección de charge y palma, con Inverse Reverse Twisted Sonic, que también se conoce como pass con charge. Entonces hacemos charge en el 2-3 y de ahí pasa el 1-2, por atrás de la mano. Y cuando llega al índice ya podemos continuar con el back, poniendo la palma para abajo, moviendo la palma para abajo. Y lo mismo también podemos hacer con el mid, pero no hay que agarrar el pen cuando llegue a esta posición, sino solamente topar y voltear la palma y listo. Podemos también combinar el index y mid back, porque la última forma de hacer mid back que les enseñé es la posición final del index back. Sale algo así. También podemos hacerlo después del thumb around reverse. Podemos continuar con cualquier truco, en realidad sonics normales o reverses, pases, inverses, etc. Por ejemplo, hacemos el index back around, nos quedamos en la palma de lado, de ahí hacemos un pass del 1-2 al 2-3 y de inmediatamente un sonic. También podemos hacer, por ejemplo, un index back around, nos quedamos en la palma para abajo, de ahí hacemos una especie de inverse sonic y un pass del 1-3 al 3-4. Creo que es un truco híbrido, no estoy seguro cómo se llama, pero es un inverse sonic
Y mientras estamos haciendo el inversonic, reverse, lo estamos agarrando con el dedo 1 y 3. Pasamos por esta transición y de ahí simplemente hacemos un pass al 3-4. No está difícil, pero sí requiere un poco de práctica. También hay Raimo back, Neo back. Uy, faltan muchísimas cosas por enseñarles. Considero que este tutorial tampoco estaba tan completo, pero sí mencioné lo más importante. Y esto es todo por el tutorial de hoy. Pon aquí en los comentarios si tienes problemas o mándame al Insta tus combos para compartir y motivar a más gente que empiecen también a practicar. En mi Instagram y Discord encuentras diferentes dinámicas para que también puedas participar en mis videos. Ya mismo hacemos otro sorteo. ¡Pilas! Hasta el próximo video. Adiós amigos.